Saludos, estimados televidentes, seguidores de Ventana Cultural RD, a través del canal 10 de Sareca TV, Cercado el Cercado, especialmente a nuestros televidentes de Hondo Valle, Vallejuelo, El Cercado, y como siempre una mención especial a nuestra audiencia de las Matas de Falcán. Esta noche, o en el día de hoy, vamos a hablar de primacía, pero no de la primacía de la isla española, sino vamos a hablar de primacía en la Iglesia Católica. Y para ello nos acompaña un joven brillante de quien me enorgullezco de ser su padre, a quien llevé a bautizar en la fe, a quien acompañé a confirmar en la fe y quien hoy conversa con nosotros sobre la primacía de Pedro en la iglesia, y ese joven es Francisco Alberto Suazo Encarnación. Bienvenido. Bien, primero me gustaría, antes de que entremos en el meollo del asunto, que le demos un recorrido a nuestra teleaudiencia un poco de la estructura de la iglesia. Porque cuando nosotros vamos a escuchar misa, nosotros vemos en el altar que está allí el sacerdote y está acompañado por un séquito, por un grupo de personas. Y para los que son católicos, pero no de misa diaria, a mí me gustaría que tú describas más o menos cuál es la composición que se da en el altar al momento de iniciar una misa. Bueno, al momento de iniciar una misa, hay prácticamente dos partes mayores, que vienen siendo el sacerdote, que realiza el sacrificio, y los laicos, que participamos del sacrificio. Hay otros elementos, que podemos decir que son ministerios en su gran mayoría laicales, como son los lectores, los ministros de la comunión, los cantores, y también hay otros ministerios como son el diaconado y los monaguillos. Prácticamente esos son los que participan en la misa. Ya en otras misas se pudiera tener otros elementos como un obispo, por su gran magnitud ya, el Papa. A propósito, ¿qué es un obispo? Bueno, un obispo viene siendo un sucesor de los apóstoles, que tiene, por una sucesión ininterrumpida de ellos, la imposición de las manos, y por ende tiene la plenitud del sacerdocio. Los obispos tienen una misión diferente al de los sacerdotes. A los obispos se les ha encargado, vamos a decir, un territorio eclesial, y en ese territorio ellos están encargados de tanto de evangelizar, gobernar y santificar ese territorio. Dentro de ese territorio ellos vienen siendo el sacerdote con mayor autoridad. Entonces, un territorio eclesial es una diócesis. Exactamente. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa a nosotros, y vamos a poner de ejemplo esa diócesis porque es donde tenemos nuestra mayor audiencia, la diócesis de San Juan de la Maguana. ¿Cuál es provincia abarca esa diócesis? Bueno, no sé exactamente cuál es provincia, pero sé que incluye la provincia de Azo, de Compostela, San Juan de la Maguana, y no estoy seguro si ella es. Y ella es. Muy bien, muy bien. Bien. Entonces, cuando hablamos de primacía, y aquí es bueno anotar que justamente en el cercado, el santo patrón de ese pueblo es San Pedro. Y aquí vamos a hablar de la primacía de Pedro en la iglesia.
Pero antes de entrar a la premiación de Pedro en la iglesia, ya me explicaste qué es un obispo, cuáles son las funciones del obispo y el rango del obispo dentro de la jerarquización de la iglesia. Entonces, ¿qué es? Defíneme la figura del Papa. Bueno, el Papa es un obispo, igual que todos los otros. Es el obispo de Roma. Tiene otros títulos como el primado de Italia, el patriarca de Constantinopla, pero tiene un ministerio, es el sucesor, como dijimos ahorita, todos los obispos son sucesores de los apóstoles. Cada uno tiene un árbol genealógico que viene de los apóstoles. Pero el obispo de Roma, el que ocupa el cargo del obispo de Roma, no vamos a decir que hereda, pero asume lo que viene siendo el ministerio petrino, que viene siendo el ministerio que dentro de los apóstoles tenía Pedro específicamente. Eso se ve. Y viene siendo vamos a decir, en un rango, viene siendo el de máxima autoridad dentro de la Iglesia Universal. Y antes de entrar, y escúchame que te estoy haciendo tantas preguntas antes de entrar a la primacía de Pedro, lo que pasa es que quiero que nuestro público esté bien empapado antes de llegar ahí. Entonces, ya vimos que el Papa es un obispo. ¿Y el rango de cardenal, qué es lo que significa? Bueno, el cardenal no es un rango, el cardenal, por eso dicen que los cardenales se crean. Cuando hay un cardenal nuevo, se creó un cardenal nuevo. Un cardenal viene siendo un asesor del Papa y una persona que el Papa de turno considera que cumple tal vez las condiciones de ser su sucesor. Bueno, del sucesor de Pedro, de ser sucesor de Pedro en algún momento. Pero el cardenal en sí no es un rango dentro de la eclesiología, vamos a decir, de la jerarquía eclesial. No es un rango. Viene siendo más un puesto creado que vino con el tiempo, algo que se fue desarrollando, y viene siendo más un asesor del Papa. Ahora bien, los cardenales muchas veces son obispos y arzobispos de una diócesis. Bueno, casi todos son obispos de una diócesis en Italia, otros en su país de origen o en el país que está mencionando. En el caso de República Dominicana, el último obispo que tuvo esta comisión fue Nicolás de Jesús, que era obispo, arzobispo y cardenal. Era arzobispo porque gobernaba una arquidiócesis, la arquidiócesis metropolitana de Santo Domingo, primada de América, y cardenal. Bien, ahora sí, casi entendí cuando tú me dijiste que el Papa es, dentro de los títulos que tiene, llamado el obispo primado de Roma. Y supongo que el título de primado de Roma le viene porque es el sucesor de Pedro. Y Pedro está considerado, o sea, se dice que Pedro tiene una primacía dentro de la, vamos a decir, dentro de la tradición cristiana católica. Explícame eso de la primacía de Pedro. ¿Por qué se le otorga a Pedro esa primacía? Si eran 12, ¿por qué Pedro? Si los apóstoles eran 12. Bueno, eso, el por qué, ya tendríamos que preguntárselo a Jesucristo. Pero entre los 12, Jesucristo escogió a uno que vendría siendo el de más autoridad de entre ellos. La primacía de Pedro prácticamente es que entre el mismo colegio de apóstoles, dígase, entre el grupo de personas que tenían el mismo ministerio, el mismo oficio, Pedro era el que tenía más autoridad o superioridad entre ellos. Eso viene siendo la primacía de Pedro. Y por ende, como el deber de los obispos era cuidar de la iglesia de Cristo, por ende Pedro viene siendo el obispo o sacerdote supremo de la iglesia de Cristo, que en su gran mayoría se considera la iglesia católica la iglesia fundada por Cristo. Entonces, por eso es que se le considera a Pedro el primer papa. El primer papa y príncipe de los apóstoles.
y príncipes de los apóstoles. Bien, entonces, ¿y cuáles son dentro de las Sagradas Escrituras las cosas que me indican a mí como cristiano, las características que determinan esa primacía de Pedro? Bueno, durante la mayoría de los evangelios, si vamos viendo, principalmente en el de Mateo, que es donde se instaura el ministerio petrino, cuando Jesucristo le dice que tú eres Pedro, o tú eres Petrus, o tú eres Kefas, que fue la traducción, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Podemos ver que alrededor de Pedro hay un estilo de preferencia en muchas cosas y también de autoridad en los apóstoles. Primero que todo, casi siempre cuando Jesús se dirigía a los apóstoles y le hacía algún tipo de pregunta, el que tomaba la palabra era Pedro, en la mayoría de veces, y él hablaba en nombre de todos los apóstoles, indicando así que Pedro era posiblemente el más respetado entre ellos mismos, sacando de la ecuación a Jesucristo y sacando de la ecuación al pueblo. Entre ellos mismos, Pedro era el más respetado, por ende, él tomaba la palabra y hablaba con ellos. Y era el más controversial también. Según las escrituras, él más controversial. Pedro era terrible. Bueno, dice Gisela Aunque Romero, no era fácil. dice Gisela Romero que para hacer una buena entrevista hay que tener un guión, hay que saber las preguntas que uno va a hacer. Como yo no soy muy mucho en asuntos de la iglesia, aunque yo fui que te inicié en la fe, pues yo traje algunos apuntes de lo que me estoy guiando para hacerte las preguntas. Entonces, algo que dice aquí, el Pedro es nombrado aparte entre los discípulos. ¿Qué es lo que significa eso? Que es nombrado aparte. Pedro fue el primero entre los discípulos, fue el primero que Jesucristo escogió. No, incluso según las escrituras, podemos ver que Jesucristo había llamado primero a Andrés que a Pedro. Ya cuando se refiere de que Pedro es llamado aparte entre los discípulos, o que es nombrado aparte entre los discípulos, es que vemos que los evangelistas muchas veces, cuando van a mencionar los discípulos, dicen, reunió a los 12 y a Pedro. Fueron los 12 y Pedro. También cuando Pablo menciona las veces que Jesucristo se le apareció a Pedro y a los apóstoles. Entonces Pedro es nombrado. Ya sabemos que dentro de los apóstoles está Pedro, pero aún así ellos hacen un énfasis en que Pedro estaba. Y no solamente que estaba, sino que se le da esa distinción específicamente. Y tomando en cuenta que muchos de ellos, podemos ver cuando mencionan a Pedro, dicen Simón Pedro, que aunque no hemos hablado de esa parte, podemos notar que Pedro tiene un título honorífico, Simón tiene un título honorífico que viene siendo el de Pedro. Pedro significa piedra. Pedro significa piedra o roca. Bien, entonces, y en la parte cuando dice que Pedro es el portador de Jesús y que Jesús paga los impuestos de Pedro, ¿cuál fue esa situación? Bueno, en un momento, en el Evangelio, entrando en Cafarnaúm, le quieren cobrar impuestos a Jesús. Por lo menos me parece que eran a los dos, pero en la Biblia hace el énfasis de que a Jesús le quieren cobrar. Entonces le pregunta Jesús a Pedro que a quién los reyes le cobran impuestos, a los suyos o a los desconocidos. El Imperio Romano en su gran mayoría cobraba impuestos a los que no eran romanos, a todo el que a los judíos, a los egipcios, a todo el que estaba en su territorio. Entonces le dice Jesús a Pedro que el que es del reino de los cielos no se le cobrará impuestos y que sus deudas estarán saldadas. Pero para no crear escándalo, ve y coge un anzuelo, tíralo al mar y encontrarás un pez y encontrarás
2 denarios, 2 monedas, no recuerdo bien, y paga tus impuestos y los míos. Es decir, Jesús asume los impuestos de Pedro, aun cuando no se los estaban pidiendo a Pedro, solamente se lo pedían a Jesús. Pero él asume los impuestos de Pedro en ese momento. Y en ninguna parte de las escrituras asume los impuestos de otro. Por eso entendemos también, es otra parte que entendemos que Pedro tiene una preferencia en algún sentido. Dentro de los apóstoles. Pero sin embargo, quizás me voy a salir un poco del tema. Siempre nos han dicho que el discípulo no era Juan. El discípulo no era Juan. Eso también lo dice las escrituras. Pero el que tenía la primacía era Pedro. Muy bien. Entonces, hay otra parte que dice que Pedro habla en nombre de los apóstoles y discípulos de Jesús. Es decir, parece que Pedro era el vocero. Exactamente. En muchas de las ocasiones, Pedro toma la palabra. Por ejemplo, cuando Jesús dice en su oración, en el Getsemaní, que le dice, no han podido velar conmigo ni una hora. Le dice a los apóstoles que estaban en el momento, que no eran todos, y Pedro dice la palabra. Pedro toma la palabra, o Pedro responde. Y así vemos en otros versículos donde Jesús pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Hijo del Dios vivo. Entonces prácticamente Pedro, cada vez que Jesús se dirigía a los apóstoles, Pedro era el que hablaba en nombre de todos. Muy bien, porque dice aquí, por ejemplo, Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, y aquí viene otra pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me hagan mis hermanos? Ese pasaje se refiere a la respuesta que Cristo le dio cuando dice hasta 70 veces 7 o hasta 7, ¿cómo es la expresión? ¿Hasta 7 veces o hasta 70 veces 7? Prácticamente indicando que todas las veces que sea necesario. Esa pregunta fue Pedro que se la hizo. Pedro se la hace en nombre de los apóstoles. Porque generalmente las personas utilizan esa expresión, pero no enfatizan en que las preguntas las hace Pedro en nombre de los apóstoles. O sea, cuando alguien está hablando del perdón, dice hasta cuántas veces tenemos que perdonar. Ahora, yo indagando para hacerte la entrevista a ti, me doy cuenta que quien le hace estas preguntas es Pedro. ¿Y cómo se muestra el liderazgo de Pedro? Se muestra el liderazgo de Pedro cuando Pedro habla como presidente del grupo antes de que recibieran el Espíritu Santo. Sí, ¿O se muestran algunos otros aspectos? El liderazgo de Pedro se muestra desde antes de que hablara como presidente del grupo. Incluso cuando vemos en el Evangelio de Juan, que por eso digo que Juan era un poquito controversial, porque cuando las mujeres van donde los apóstoles significa que Jesús ha resucitado, dice Juan que el discípulo más joven corrió y le ganó al otro discípulo, vino hacia Pedro, indicando que le ganó la carrera. Sí. Pero cuando llegó, esperó fuera a que llegara Pedro. Muchos teólogos dicen, y la Iglesia Católica, en su teología, indica que Pedro necesitaba confirmar la resurrección de Cristo para que fuera doctrina para la Iglesia en ese momento. Es decir, si Juan ve que Cristo realmente resucitó, no era todavía una verdad absoluta, aunque sí lo fuera, pero no era totalmente aceptada por la Iglesia hasta que Pedro no lo confirma. Entonces Juan espera a Pedro para entrar. Pedro entra, confirma la resurrección de Cristo y ahí ellos van y le anuncian a todos los otros apóstoles de que verdaderamente han resucitado. Entonces ya iba moviendo un liderazgo. Ya luego, antes de que viniera el Espíritu Santo sobre los apóstoles, que para mí es la parte fundamental donde Pedro demuestra su autoridad, porque en Hechos 1 podemos ver cómo ellos están en una reunión
y sabemos que Judas ya no pertenece al colegio porque ha muerto. Entonces Pedro toma la palabra entre ellos, le da una interpretación a las escrituras, a un salmo, indicando que así como fueron, que esto que les está pasando ahora fue presagiado en las Sagradas Escrituras de que la silla quedará vacante. Y no solo eso, sino que dice más para adelante que esa silla ha de ser sustituida. Entonces, ¿qué pasa? Pedro hace una interpretación de algo que no está claro en las Escrituras, en un momento en que todavía el Espíritu Santo no había descendido sobre los apóstoles y sobre María Santísima. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vemos cómo Pedro tiene una gracia divina, un don divino, vamos a decir así, para cuidar a la iglesia. Porque en ese momento Pedro podía hacer una interpretación de las Escrituras erróneas, pero hace una interpretación de las Escrituras correcta, aún sin tener mucho en su mano, y aceptado, ¿verdad?, entre toda la comunidad cristiana, no solamente dentro de la Iglesia Católica, pero específicamente dentro de la Iglesia Católica, ahí es que se instituye uno de los dogmas, que es la sucesión apostólica, porque Pedro ahí dice, bueno, tenemos que sustituir la vacante de Judas, la silla de Judas que está vacante en el momento, y ahí eligen a Matías. Entonces ya ahí sabemos que los apóstoles, que el oficio del obispado debe de continuar, debe de haber una sucesión. No acababa solamente con los apóstoles. El oficio de los apóstoles obviamente sí acababa con los apóstoles, pero el del obispado ya continuará hasta el fin de los tiempos. Mira, tú me vas a excusar porque antes de haber llegado aquí, y me recuerdo ahora, yo debía haber preguntado sobre la actuación de Pedro en el momento en que Judas va a entregar al maestro. Fue Pedro aquel que jaló la espada y le cortó la oreja a un guardia. Por Pedro, él tenía esa, vamos a decir, ese carácter. Y fue allí donde el maestro le dijo a Pedro que le iba a negar 3 veces. No, el maestro le dijo que iba a negarlo 3 veces en la última. Lógicamente, cuando hablamos del maestro, hablamos de Jesús. Jesús le dice que lo iba a negar 3 veces en la última cena. En la cena de Jueves Santo. Exactamente. En lo que ahora conocemos como Jueves Santo. Muy interesante. Cuán interesante la vida de Pedro. Y siguiendo con tu pregunta sobre la autoridad, vemos que también un poquito más adelante, en Ananías, en Hechos 5, si no me equivoco, un poquito más adelante de cuando instituyen a Matías, cuando Ananías y Zafira, que se roban unos, vamos a decir, un aporte que iban a hacer a la iglesia, venden una tierra y se roban una parte, y Pedro, con la iluminación del Espíritu Santo, ya ahí sí el Espíritu Santo había venido sobre ellos, sabe sin que nadie le diga que ellos se han robado un dinero, y condena en ese momento a Ananías. Inmediatamente condena a Ananías, Ananías cae y deja de respirar, dígase que muere. Y luego viene Zafira y pasa lo mismo. Y ahí queda demostrado el tema de que las acciones de Pedro tienen una repercusión, vamos a decir, por poner un nombre celestial, automáticamente. Dígase que es una manifestación celestial. Que por eso vemos que se cumple la profecía de que lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que ates en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Que en ese momento Pedro condenó a Ananías y automáticamente murió. Que podemos decir que es la única parte, a menos que yo recuerde, en el Nuevo Testamento en que Dios mata a alguien, y posiblemente la única que mata por medio de otra persona. Y ya luego en Hechos 15, lo que la Iglesia Católica le llama como el Concilio de Jerusalén, y la comunidad cristiana casi en general, el Concilio de Jerusalén, que fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia, cuando tiene Pablo el problema de la circuncisión,
a los nuevos cristianos, es decir, si debían circuncidarse o no para poder ser cristianos, y lleva el tema a un concilio en Jerusalén que lo presidía vamos a decir, esa diócesis la presidía Santiago, pero Pedro toma la palabra de entre todos cuando no se podía poner de acuerdo, e indica que le dice a ellos: saben ustedes que a mí se me ha dado una primacía entre nosotros, se me ha dado una superioridad entre nosotros, y declara lo que se debe de hacer. Y Jesús dice y Pedro indica lo que se debe hacer en ese momento y declara que no es necesario que se circunciden los nuevos cristianos. Parece que esa fue y sigue siendo una de las diferencias fundamentales entre dentro de las tres grandes relaciones monoteístas, entre los judíos y entre los católicos. Creo que los judíos tienen que circuncidarse. Sí, porque los judíos en su gran mayoría, obviamente, actúan bajo la ley judía, que eran las que actuaban los apóstoles, hasta que vino Jesús y hizo una nueva alianza con su pueblo. Ya luego de la nueva alianza ya quedó olvidado todas las cosas. La alianza vieja. Perfecto. Entonces, mira, dice aquí, en el día del Pentecostés, es entre todos los apóstoles que se encontraban juntos en el mismo lugar, que predica el evangelio tan eficazmente que 3,000 gentiles crecen y se incorporan a la iglesia. ¿A qué se refiere ese? Sí, en el momento de Pentecostés, cuando son iluminados por el Espíritu Santo, Pedro es el primero vamos a decir, en evangelizar, y su evangelización fue tan poderosa que se convirtieron 3,000 personas, 3,000 gentiles, personas que no eran cristianos en el momento. Prácticamente eso. En ese momento Pedro evangelizó y se convirtieron, según la palabra, 3,000 personas. Me imagino que la palabra de Pedro, que evangelizó bajo el influjo del Espíritu. Claramente, sí. Esto es así. Hay una parte aquí donde dice que Jesús se dirige a Pedro como representante de los. Explícame eso. Bueno, vamos a decir, cuando podemos ver que lo de atar y desatar, Jesucristo se lo encarga a todos los apóstoles, no solamente a Pedro. Primero se lo encarga a Pedro, luego se lo encarga a todos los apóstoles. Pero ¿qué pasa? A Pedro le dice: te llamarás Cefas o te llamarás Kefas, y sobre esta piedra, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego de ahí le dice: y te daré las llaves del cielo. Y le dice que atará y desatará, y que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Entonces, entre todos los apóstoles, aunque todos desatan, pueden atar y desatar, como son los obispos en este momento, al día de hoy, solamente uno tiene la llave del cielo. El cielo sabemos que es el reino de Jesucristo, el reino de Dios. Y eso viene siendo el cumplimiento de una profecía, porque Pedro se convierte en ese momento el mayordomo del reino de Dios, o del reino de Jesucristo, que es Dios. Porque ¿qué pasa? En el pueblo hebreo, o el pueblo judío, el mayordomo era la persona de más confianza del reino. Incluso podemos ver en Isaías, cuando Isaías menciona de que el rey tendrá un nuevo mayordomo, y ese mayordomo abrirá, lo que abra quedará abierto, y lo que cierre quedará cerrado. Abrirá y cerrará, abrirá y cerrará, y lo que cierre quedará cerrado, sucesivamente. Entonces vemos esa misma relación, y que también, un dato importante, ahí en Isaías es cuando dice que a esa persona, ese mayordomo, se le llamará padre.
que de ahí es que la iglesia coge el término de papa, que significa padre. Porque esa visión de Isaías, de un mayordomo que se le entregarán las llaves de la casa de David, que sabemos que es ahora el reino de Dios, que venía siendo la prefiguración de la profecía de las visiones de Isaías. Entonces Jesucristo le entrega a Pedro las llaves del cielo. O sea, Pedro ahora pasa a ser el mayordomo del reino de Dios. Así como antes el mayordomo era la persona de más confianza del reino del momento, ahora Pedro pasa a ser el mayordomo, el amo de llaves, vamos a decir, del reino de Dios. En una casa podemos tener en un castillo, ¿verdad? Tenemos un cuerpo de consejería, de amas de casa, pero hay una persona que es el amo de llaves, que viene siendo el jefe, Y que tiene el control de todas las llaves del personal, del castillo. exactamente, del personal del castillo. Entonces, en este caso viene siendo Pedro. Wow. ¿Y qué otra cosa podemos nosotros agregar sobre Pedro? Que yo no tenga en mi cuestionario. Bueno, sobre Pedro, prácticamente entender. La pregunta que la hago y hazte de cuenta como si tú estuvieras dando una catequesis. Yo sé que tú eres catequista. Bueno, a veces he dado mi catequesis. Entonces, este espacio es para que tú te hagas de cuenta que estás dando una catequesis o que tú estás dirigiéndote a un público y que tú le vas a hablar en términos amplios de la primacía de Pedro en la iglesia. ¿Y cuáles son las cosas, aunque necesita alguna otra de las cosas que ya he dicho, cuáles son las cosas que demuestran esa primacía? Bueno, empezando, como dije, por Isaías, que para mí es lo más importante, cuando se prefigura desde un inicio, ¿verdad? Desde antes de que Jesucristo, desde que Cristo se hiciera hombre, en la persona de Jesús, se prefigura que Dios tendrá un mayordomo, que el rey del mundo, el rey del pueblo judío, que vendrá a regir la tierra, tendrá un nuevo mayordomo, y ese nuevo mayordomo se le darán las llaves del reino, y cerrará y abrirá las puertas del reino, y que se le llamará Padre. Entonces hay que entender que Mateo específicamente es un evangelio que es escrito para el pueblo judío. Mateo dirige su escritura al pueblo judío. Entonces Mateo, conociendo principalmente el conocimiento que tenía el pueblo judío de las escrituras, por eso hace énfasis en la declaración del ministerio que tiene, donde dice que ahora te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué pasa? Durante el tiempo de Jesucristo, el sumo sacerdote del momento era Caifás. Entonces, ¿qué quiere decir Mateo en ese momento? No sé si ven el parecido que tienen Cefás y Caifás. ¿Qué quiere decir Mateo? El sumo sacerdote no es Caifás. Ahora, a partir de ahora, el sumo sacerdote mismo es Cefás. Por eso está también el parecido, aunque Caifás no se sabe realmente la etimología de la palabra de Caifás. Se entiende que Mateo quería dejar claro esa parte, de que Jesús dejó claro que la roca no es Caifás, la roca sobre la que yo edificaré mi iglesia, mi sumo sacerdote de entre los apóstoles, mi príncipe, a partir de ahora eres tú. Entonces, eso es importante notarlo en el Evangelio de Mateo, por a quien está dirigido el Evangelio de Mateo, que es al pueblo judío. Ya luego más adelante, como estuvimos hablando, Pedro demuestra en diferentes ocasiones su autoridad, como es cuando él
confirma la resurrección de Jesucristo, principalmente. Luego, cuando él declara la doctrina de la sucesión apostólica, cuando él predica de entre todos los apóstoles, el primero en predicar y convertir a las personas, cuando él condena a Ananías y Zafira, que se ve una relación directa entre las decisiones de Pedro y las decisiones del cielo, las decisiones divinas, y las decisiones de Pedro doctrinales y disciplinarias que tiene sobre la iglesia. Eso lo vemos en el Concilio de Jerusalén, cuando Pablo a veces entendía o no sabía si debían circuncidarse. Es decir, ¿por qué circuncidarse? Porque se entendía en algún momento que los gentiles debían convertirse en judíos y luego en cristianos. Y Pedro determinó que no era necesario que se convirtieran en judíos, pues ya hay una nueva alianza, ya todas las profecías están cumplidas en Jesucristo, ya hay que ser, por decirlo así, cristianos automáticamente. De manera directa. De manera directa. Y prácticamente esas son vamos a decir, la parte de las escrituras principales que demuestran la primacía de Pedro, entendiendo que todos los obispos tienen primacía en su diócesis. Ahora bien, tienen primacía en su diócesis siempre y cuando estén en comunión con el obispo de Roma, que viene siendo su superior. Pedro goza de una primacía, dígase, de una superioridad entre todos ellos, jurisdiccional, de una primacía de jurisdicción, por lo siguiente: el obispo de Santo Domingo, de la arquidiócesis de Santo Domingo, no tiene ninguna incidencia en la diócesis de San Juan, por poner un ejemplo. Dígase, él no puede llegar allá a gobernar, aunque tenga esa jerarquía de obispo. Sin embargo, el obispo de Roma sí tiene autoridad por sobre todas las diócesis del mundo. Entonces, eso prácticamente es la primacía. También podemos ver la infalibilidad de Pedro, viene dada por las escrituras que ya hablamos, de que cuando él determina una doctrina, si como pastor supremo de la iglesia, no se equivoca. No se equivoca porque no se puede equivocar, porque se puede equivocar en cualquier momento, pero no se equivoca porque lo que va a declarar prácticamente, primero, es inspirado por el Espíritu Santo, y segundo, no es nada nuevo, es lo que Jesucristo le enseñó a ellos. Los papas, cuando se declaran ex cátedra, en la silla de Pedro, como pastores supremos de la iglesia, son infalibles, pero nunca declaran una doctrina nueva, ni contradicen una doctrina ya existente. Se puede desarrollar una doctrina, como es el caso de, ya que estamos en el tema de la infalibilidad, que fue más o menos en 1841, puede ser par de años más, par de años antes, porque no recuerdo bien, en el primer concilio del Vaticano, el Concilio Vaticano I, que la Iglesia Católica siempre ha creído en la infalibilidad papal, pero no le había puesto ese nombre. Entonces, cuando declara la infalibilidad papal, que lo hace mediante, valga la redundancia, la infalibilidad papal, o sea, utiliza esa condición para declarar la condición, ya la condición existe por 1800 años prácticamente. Lo que pasa es que no se ha desarrollado desde la institución de la iglesia. Desde la institución de la iglesia. Lo que pasa es que no se ha desarrollado de manera, vamos a decir, doctrinal y verbal. Vamos a decir, no hay una definición detallada, pero siempre se ha sabido desde el inicio de la iglesia que el Papa tiene autoridad por sobre todas las otras iglesias, y eso lo vemos principalmente en los padres y patriarcas como San Ignacio de Antioquía, que viene siendo el sucesor de Pedro en Antioquía, porque Pedro
cuando empezó su evangelización, luego de la muerte de Jesús, fue Antioquía realmente, que él empezó, no fue en Roma. Pedro murió en Roma y decidió que su sede fuera en Roma. Entonces, ¿por qué es en Roma la sede de la iglesia? Bueno, primero porque era la capital del imperio más grande del momento. Y más grande hasta la historia en ese momento también. Estamos hablando de que el imperio romano gobernaba Egipto, gobernaba el mundo conocido en ese momento, ¿verdad? Quitando una parte ahí en Asia y el Oriente. Exacto. Pero prácticamente gobernaban el mundo, ¿verdad? De manera general gobernaban el mundo. Entonces Pedro decidió primero dejar un sucesor en Antioquía y seguir su ministerio. Por ende sabemos que el ministerio de Antioquía, el ministro que estaba en Antioquía, no podía, conjunto con Pedro, tener tener duplicidad de ministerio. Entonces sabemos que la sede ya no es Antioquía. Entonces por eso la sede es en Roma, porque Pedro decidió al final que su domicilio fuera en Roma, murió en Roma, y Roma era la capital del mundo de ese momento, la capital del mundo, que todos los caminos conducían a Roma. San Ignacio de Antioquía, que me perdí en esa parte, indicaba a su pueblo que la iglesia de Roma era superior. Asimismo también San Irineo de Lyon, que era de Lyon, Francia, en una carta que se llama contra los herejes, que era prácticamente combatiendo las herejías del momento, él indica que la iglesia de Roma, que es la que preside todas las iglesias del mundo, y a su vez ha sido presidida y se paró y empezó a decir por Pedro, por Lino, por Cleto, por Clemente, y comenzó a mencionar todos los papas que sucedieron a Pedro hasta el momento que cuando él escribió la carta a los herejes. Eso yo imagino que fue un espectáculo cuando él empezó a decir eso, y en ese tiempo que no existía la imprenta, no todo el mundo podía tener ese conocimiento. Ahí podemos ver que no es algo que la iglesia católica, que es la que yo pertenezco, no es que se lo esté inventando. Entonces, por eso vemos que no es una doctrina que vino en el 1841, ni que vino en el 1054, cuando tuvimos la división de Oriente, el gran cisma de Oriente con la iglesia ortodoxa, que es una de las cosas que no quiso aceptar la iglesia ortodoxa, aparte del Filocus, era la supremacía o primacía de Pedro, supremacía papal. Ellos entendían que Pedro era primus inter pares, dígase, superior entre iguales, que viene siendo lo mismo, pero ellos no aceptaban, vamos a decir, en temas de lenguaje viene siendo lo mismo, pero ellos no aceptaban esa superioridad de Pedro. Entonces, prácticamente podemos ver que la iglesia que Jesucristo instituyó desde el inicio de los tiempos siempre tenía una organización. Una organización que prácticamente constituía en los apóstoles. Entre los apóstoles había un apóstol principal, un príncipe, aunque él tal vez quería más a uno que a otro, pero había uno que era el príncipe de los apóstoles, que no tiene nada que ver con el amor que le tenía, sino que era la persona que tenía el don divino. Porque algo que se nos pasó es que cuando Jesucristo le pregunta a Pedro, ¿ustedes quiénes dicen que soy? Que Pedro dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesucristo le dice, dichoso tú, Pedro, que eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Vemos a partir de ahí, automáticamente, que Pedro tiene un don divino, un don que le fue dado del cielo. Porque a Pedro y no a nosotros. Exacto. No, y que Jesucristo ahí prácticamente dice que ese don se le fue dado, esa revelación, ese carisma se le ha dado desde el cielo.
se lo dio el Padre. Se lo dio el Padre. Otra cosa que Jesucristo, cuando dice a los apóstoles, o Pedro, perdón, ¿me amas? Que se lo pregunta 3 veces. Y Pedro le dice en una, pues, pero tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te quiero. ¿Por qué lo dudas? Exactamente. Y él le dice, Jesucristo le dice, que he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y cuando te recuperes, confirma a tus hermanos. Que ahí vemos que Jesucristo ora, especialmente por Pedro. También le dice en esa conversación Jesucristo que pastoree sus ovejas, dígase el pueblo de Cristo. Entonces vemos que entre todos los apóstoles, el que está encargado de cuidar de las ovejas de Cristo es Pedro. Y no solamente eso, de confirmar a sus hermanos, es Pedro, que sus hermanos vienen siendo los mismos apóstoles. Entonces, entendiendo que Jesucristo es Dios y que Jesucristo indica que ha orado por Pedro, si hay oraciones efectivas son las de Jesucristo. Entonces sabemos que hay una promesa de que en el momento de cuidar a la iglesia, principalmente de guiarla por el camino de Cristo, que viene siendo en su gran mayoría evangelizando, gobernando y santificándola, el Papa va a tener los dones del Espíritu Santo para actuar conforme al corazón de Cristo. Entonces, prácticamente, eso, a grosso modo, diría yo, si tuviera que explicar la primacía de Pedro. Me quedan 2 preguntas que te voy a hacer. Y con la última de ellas podemos cerrar esta conversación. La primera de ellas es que tengo entendido que Pedro, cuando lo iba a crucificar, pidió que fuera crucificado de cabeza, ¿no? ¿Por qué Pedro? Él entendía que él no era digno de morir igual que su maestro. Entonces decidió que le pidió que lo crucificaran de cabeza para no morir igual que Jesucristo. Bien. Entonces, eso me lleva a la segunda pregunta y me imagino que la respuesta tendrá que ver más o menos con los profesores de Pedro, tendrá que ver con eso. Siendo Pedro el primado de la iglesia, el primer papa, vimos con la elección ahora de León XIV, aprendimos un poco de historia papal, vamos a decir, porque de alguna manera, en esta época de la globalización, dándose un acontecimiento de tal naturaleza, pues los medios de comunicación comienzan de alguna manera a lanzar a la población informaciones. Y una de las cosas que salieron en esta información es, por ejemplo, que ningún papa después de Pedro ha elegido el nombre de Pedro. Y yo quisiera saber cuál es la razón detrás del hecho de que, por ejemplo, nosotros tenemos Juan hasta Juan 23. León ya tenemos hasta el 14. Juan Pablo tenemos Juan Pablo II. Bueno, Francisco es único porque fue el primero que escogió este nombre, ¿verdad? Pero vemos, por ahora. Pero vemos, además, que los papas, al elegir un nombre, lo hacen de acuerdo al papa anterior que ha establecido una línea de trabajo o alguna línea de pensamiento con la que ellos se identifican. Pero, ¿por qué el hecho de que ninguno de los sucesores de Pedro ha elegido el nombre de Pedro? Bueno, eso tendríamos que preguntárselo a ellos, pero normalmente se dice que es por respeto, también porque sienten que sería, vamos a decir, una responsabilidad muy grande con ese nombre de Pedro. Equipararse a Pedro, que fue elegido por Jesucristo mismo. Y entonces prácticamente eso. Y entender que no todos desde el inicio se cambiaron el nombre.
muchos utilizaban era su nombre de nacimiento. Ya luego de un tiempo, si no me equivoco fue Mercurio, que como se llamaba Mercurio, que era el nombre de un dios pagano, el dios del comercio, exactamente, decidió, el mensajero de los dioses. exactamente, decidió cambiarse el nombre porque no tendría sentido que el Papa Tuviera un nombre pagano. tuviera un nombre pagano. El que está encargado, ¿verdad?, de guiar a la Grey y tuviera un nombre pagano. Entonces, entender también que no siempre se ha tomado esa decisión. Fue una tradición que se instauró con Mercurio, que empezó con Mercurio, y ellos han querido porque le da miedo, porque le da miedo. Bueno, realmente sería una gran responsabilidad. Bueno, y hasta cierto sentido sería hasta una falta de respeto tratar de equipararse a Pedro, porque Pedro nunca se equiparó a Jesús. O sea, era el príncipe entre los apóstoles, pero él sabía que Jesús era Dios. Bueno, tú eres el Hijo de Dios. Bien, entonces, para despedirnos, quiero que hagamos el compromiso. Y debo decirte que me siento orgulloso como tu padre de la manera de cómo maneja los temas religiosos, sobre todo los relativos a la fe cristiana católica. En tal sentido, y como Pedro es el santo patrón del pueblo del Cercado, yo quiero que nos comprometamos a partir de este programa de manera paulatina, cuando tu disponibilidad de tiempo lo permita, que nosotros vayamos abordando, por ejemplo, de hablar de los patrones, ya están santos, de las distintas comunidades dominicanas. Por ejemplo, yo estoy seguro que a los amigos de la Mata de Santana les gustaría que habláramos de Santa Lucía, que es la santa patrona de la Mata de Santana. Asimismo, a los amigos de Hondo Valle les gustaría que habláramos de la santa o el santo patrón de Hondo Valle. A los de Vallejuelo les gustaría que hiciéramos lo mismo. A los de San Juan, que son nuestros seguidores a través de nuestro canal de YouTube y de todos los pueblos de la República Dominicana. Y para los que nos siguen fuera de la República Dominicana, que son potenciales turistas, también sería interesante que ellos supieran cuál es el santo patrón de cada uno, por lo menos en principio, de los municipios cabeceras de la provincia. Así que yo quiero quitar ese compromiso y que más adelante, sobre todo, por ejemplo, cuando vaya a hacer las fechas de celebración de las fiestas patronales de cada uno de sus pueblos. Ya en este caso, estamos adelantando y le correspondió al Cercado primero que a San Juan, porque San Juan Bautista se celebra el 24 y San Pedro Apóstol se celebra el 29 de junio. ¿Verdad? Este será nuestro primer programa de junio y se lo dedicamos a la primacía de Pedro y en sentido general se lo dedicamos a Pedro. Ya tendríamos que preparar, para no quedar mal con los sanjuaneros, para la última semana de junio, preparar el programa que corresponde, que también me parece que es una vida interesantísima, la de San Juan Bautista, aquella voz que clamaba en el desierto, y que también es dentro de la mitología, vamos a decir, una figura importante. Así que el tiempo es suyo para que se despida de su público. Muchas gracias por tenerme aquí y nos vemos pronto hablando de San Juan entonces. Hablando de San Juan. Bueno, gracias, hijo.